Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a detallar algunos elementos principales que se debe conocer en el cPanel. El primero es el administrador de archivos. Nosotros podemos subir y bajar nuestros archivos, incluso editarlos en este elemento. Vamos a entrar al administrador de archivos. Nos abre una ventana nueva. Aquí tenemos ya las carpetas principales. La carpeta principal donde están todos los archivos es el public HTML, este de aquí. ¿Ya? Hay otras carpetas como por ejemplo etc, que es la raíz para correos, el mail, los certificados SSL y los temporales que se van guardando. Los public FTP son para las conexiones de acceso de archivos mediante programas FTP. En el public HTML eh, tenemos aquí las carpetas de nuestro sistema web, programa web, página, plataforma, etcétera. Dentro de Public HTML vamos a encontrar siempre en nuestra página principal, que se nombra como index. Puede ser index.html o index.php. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú utilizas index HTML, tú no puedes jalar, no es dinámica. ¿A qué nos referimos cuando no es dinámica? Dinámica no quiere decir que no tenga video, imágenes, etcétera, que puedan cambiar. Se referimos a jalar datos de base de datos, a jalar la información de la base de datos. ¿Ya? Con un archivo PHP puedes jalar información de una base de datos. Y fíjense, acá tenemos las carpetas, digamos, imágenes, image, JS, que yo lo llamo para JavaScript, CSS para estilos de páginas web, estilo CSS. Y acá diferentes carpetas que son dominios que están integrados a mi cPanel. Si nosotros quisiéramos editar un archivito de estos, digamos, voy a editar el index.php, puedo darle clic derecho en esta opción y pongo para descargar el archivo, para ver, para editar, para crear una copia, para mover a otro directorio, para renombrar, cambiar permisos, eliminar o comprimir. Yo puedo subir aquí mis archivos a este cPanel, todos de manera zipeada, ¿ya? Pero tiene que ser con la extensión zip. No puedo subir con otra extensión y puedo después descomprimirlo, ¿ya? Aquí hay una opción extraer, pero de opciones de archivos zip, no de archivos RAR. Y cuando lo comprimo, también lo comprime en archivos zip. ¿Ya? Pongo la opción para cargar, en esta opción casi todas las opciones de lo que daba con el clic derecho. Si quisiéramos editar, clic derecho, editar, que no es lo recomendable, nos va a abrir aquí en una nueva ventana. Fíjense, ¿ve? Entonces yo puedo cambiar aquí diferentes aspectos de mi plataforma web. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar. Ahora el siguiente es el elemento de cuentas FTP. ¿Por qué es importante administrar estas cuentas? Generalmente para subir información es mucho más rápido con una cuenta FTP. Yo utilizo el FileZilla y por el FileZilla subo yo los archivos de manera más rápida. Entonces lo que se tiene que administrar es esto de aquí. Los usuarios que puedan subir mediante FTP archivos. ¿Ya? Aquí tengo, digamos, las cuentas FTP. Se pueden añadir, ¿ya? Se crea y si tienen varios dominios, se puede generar usuarios FTP solamente para ese dominio o para ese subdominio. ¿Ya? ¿Ya? Volvemos atrás. Luego tenemos aquí la opción base de datos, que son una de las principales. Aquí se crea base de datos y se crea usuarios para las bases de datos. Si nosotros necesitaríamos, aquí voy a poner un notepad para esto. ¿Qué necesitamos para conectarnos a una base de datos? Necesitamos el nombre de la base de datos,
necesitamos el usuario de la base de datos, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? El password de ese usuario. Y por último necesitamos el servidor, ¿no? Que en este caso, cuando es el mismo hosting, se pone localhost. Estos 4 elementos de aquí los creamos, ¿no? 3 elementos, creamos aquí la base de datos, el usuario y su password. Y luego se asigna, digamos, aquí tengo la base de datos, a qué base de datos, y luego busco el usuario, perdón, y acá qué base de datos va a administrar, y le pongo añadir. Y va aquí, va añadiéndose a esta lista de aquí. ¿Ya? Luego, un elemento importante es el phpMyAdmin. Fíjense, en el phpMyAdmin tenemos todas las bases de datos creadas y podemos insertar tablas, datos. Fíjense, desde aquí, estas son nuestras bases de datos. Fíjense, en clase, la tabla estudiante y así. Estas bases de datos son las que se tienen en el hosting. Aquí podemos, en la sección dominios, aquí en añadir dominios, podemos insertar dominios. Fíjense cuántos dominios están añadidos acá: Cátedra Tesis, Desarrollo MD, Edomeric y Tesis Huancayo. Están 4 dominios adicionados. Luego tenemos aquí la opción de correos, cuentas de correo electrónico. Aquí se puede crear las cuentas. Digamos, vamos a crear un nuevo. Nosotros creamos aquí primero elegimos a qué dominio vamos a asignar. Digamos edomeric.com, digamos contacto 1. Y acá va a salir contacto1@edomeric.com. Podemos crear un password, ¿ya? O podemos generar también el password. ¿Ya? Nos genera un password de alta seguridad. Y claro que es muy difícil recordarlo también, ¿no? Y ya está. Así vamos creando las cuentas de correo electrónico. Esos son los elementos principales de un hosting, ¿ya? Entiendo que ahorita no tengan acceso a esto, pero vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Voy a ponerle ahí un test que quisiera que me respondan. ¿Cuántos cuentan con PC e internet para poder proveerles un espacio de hosting en un VPS que tengo ahí?